Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar las distintas formas de escritura de la función cuadrática. Parte de esta explicación está en la página 106. Nosotros hasta ahora venimos trabajando solo con la forma polinómica de la función cuadrática. La forma polinómica es a por x cuadrado más b por x más c, donde, tenemos los tres coeficientes, recordando que la definición me dice que a, b y c pertenecen a los reales, pero que a tiene que ser distinto de 0. Es decir, que el valor de b y de c pueden no estar los dos, puede no estar b, puede no estar c, en tal caso valdrían 0, pero el valor de a siempre tiene que estar. Entonces, cada una de las formas de escritura expresan o visualizan o muestran quizás un valor distinto de la función cuadrática. En el caso de la forma polinómica, lo que sabemos es que este valor que está aquí es la ordenada. La forma factorizada es y es igual al valor de a, que es el mismo que está acá, es este mismo valor, a por x menos x1 por x menos x2. Si bien acá no está en este sí, pero en este caso no está escrito el por, si no hay nada, se sabe que es multiplicación, ¿no? En la forma factorizada lo que se evidencian son las raíces de la función cuadrática. x1 y x2 son las raíces. Y por último, en la forma canónica es igual a, que sigue siendo el mismo de antes, por x menos la coordenada del vértice en x, todo eso al cuadrado, más el vértice en y. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender es cómo pasar de una forma a otra. En este caso yo puse un ejemplo de, tenemos una función cuadrática que está escrita en forma polinómica, la vamos a pasar a la forma factorizada y la vamos a pasar a la forma canónica. Entonces, la forma factorizada lo que yo sé que necesito son las raíces. Entonces, uso la fórmula resolvente y acá tienen todo el procedimiento de cómo hallar las raíces de esta función. Obtengo que las raíces son 1 y 2. Entonces, teniendo estos datos, teniendo las dos raíces que me dio 1 y 2 y el valor de a que es menos 2, simplemente lo único que hago es reemplazar. Y es igual al valor de a, que es menos 2, por x menos la primera raíz que me dio 1, por x menos la segunda raíz que es 2. El orden no interesa, acá puede ir el 2 y acá puede ir el 1. Lo que sí tengo que recordar o estar pendientes de que si alguna de estas raíces fuese negativa, supongamos que el 1 es negativo, me hubiera quedado menos 2 por x menos menos 1, ¿sí? Este menos es el del signo y este menos es en caso de que me hubiera dado negativo. Es muy importante tenerlo en cuenta porque menos y menos pasa a ser positivo. Como en este caso las dos raíces son positivas, entonces acá adentro me quedan negativas. Y eso es un dato también a tener en cuenta, porque cuando yo observo una función cuadrática que está escrita en forma factorizada, tengo que recordar que estos valores están cambiados de signo. En realidad yo observo y digo, ¿cuáles son las raíces de esta función? No son menos 1 y menos 2, sino que las raíces son 1 positivo y 2. Fíjense que eso fue lo que nos dio. Pasa que al pasarlo a la forma factorizada, este menos y este menos me lo cambian el signo. Y si acá las veo positivas, en realidad quiere decir que fueron negativas porque ese menos me lo cambió. Eso es sumamente importante porque a veces nos van a dar una función en forma factorizada para graficar y yo ya sé que en la forma factorizada me dan las raíces, entonces lo importante es tomarlas bien con el signo que corresponde. Si está negativo es porque en realidad las raíces son positivas y al momento de graficarla a esta función, obviamente que yo voy a marcar las raíces en 1 positivo y en 2. Insisto, porque la forma factorizada la pasa al signo contrario. Entonces, esta función es una función cuadrática escrita en forma polinómica. Esta es la misma función escrita en forma
factorizada. ¿Qué hubiera sucedido si las dos raíces nos dan iguales? Simplemente en los dos paréntesis repetimos los valores. Hubiera puesto 2 y 2 o 1 y 1 si me hubieran dado iguales. Y si acá me hubiera dado que no tiene raíces, porque este valor me hubiera dado negativo, si no puedo calcular las raíces por haberme dado negativo, entonces no hay forma factorizada, no la puedo escribir, porque sí o sí para la factorizada necesito las raíces. Y si acá el discriminante me dio negativo y no puedo continuar, entonces digo no tiene forma factorizada. Y por último vamos a escribir esta misma función en forma canónica. Para la canónica lo que necesito son las coordenadas del vértice. Entonces busco el vértice de x menos b sobre 2 por a, reemplazo y obtengo que el vértice en x es 3 medios. Luego para hallar el vértice en y, tomo mi función y donde tengo x pongo lo que me dio en x, que fue 3 medios. Acá tienen todo el procedimiento resuelto y obtengo que el vértice en y me da 1 medio. Entonces, teniendo el vértice en x y el vértice en y, voy a la forma canónica y escribo y es igual a, y en el lugar de a puse menos 2, por x menos la coordenada del vértice en x que nos dio 3 medios, elevado al cuadrado más 1 medio. Esta es la misma función cuadrática escrita de 3 formas distintas. Al igual que lo que pasa en la forma factorizada, en el caso de la canónica, el vértice cambia de signo por este menos. Entonces, cuando yo observo solo el de x, el de y va con el signo que tiene. Me dio 1 medio, es 1 medio. Entonces, cuando yo observo una forma canónica, debo recordar que la coordenada del vértice está en este número, pero con el signo cambiado. Recuerden de toda esta teoría pasarla a la carpeta. Ahora vamos a ver otros ejemplos, escrito en forma factorizada y pasarla a las otras dos formas, o escrita en forma canónica y pasarla a las otras dos maneras.